regiones las carreras que pueden dotarle de mejores profesionales. Si bien es cierto, esta norma tiene todo el tinte que acabamos de describir con Meche en lo político, ¿qué hace la academia para mirarse a sí misma y lanzar una contrapropuesta para decir, oiga, tranquilos, nosotros tenemos esta propuesta y vamos a autorregularnos, vamos a lanzar una ofensiva para mejorar la universidad en el Perú, porque sí necesita mejorarse? Bueno, lo que le puedo decir es que sí hay las respuestas que se reclaman, porque sí tenemos profesiones que son de la época. Le puedo mencionar algunas: hay relaciones internacionales, hay administración de negocios globales, hay también ingenierías mecatrónica, informática, forestal, turismo, que el Perú debe de vivir del turismo. Entre algunas que les puedo mencionar en este momento. El resto ya no depende de la universidad. ¿Por qué razón? Porque si no hay una planificación de la economía que oriente a las universidades, por ejemplo, ahora todo este auge de la construcción no es objeto de una planificación, se ha dado así. ¿Y qué es lo que ahora pasa? En las universidades hay una sobredemanda para ingeniería civil y para arquitectura. Ahora, por otro lado, las carreras nuevas no solo es asunto de abrir y de ponerlas, requiere inversiones porque requiere de laboratorios, en muchos casos habría hasta que traer profesores extranjeros para que se den los primeros pasos adecuadamente, y eso es lo que menos dispone la universidad, ¿no? Aún en las remuneraciones, yo digo, el Perú no puede darse una satisfacción de traer un premio Nobel para que dicte un ciclo de charlas, porque el régimen remunerativo es tan amarrado que no es posible hacerlo y no dispone de los medios para hacerlo. Entonces, lo que hay que ver es que se necesita una planificación del Estado, una asistencia. Para mí el problema fundamental es el financiamiento de las universidades. Lo que los pone en desventaja es el aspecto infraestructural, los laboratorios, las bibliotecas, los enlaces con los centros de documentación mundial, que también cuestan. La universidad demanda una inversión millonaria en dólares permanentemente, claro, no una que otra vez, sino siempre. Ahora, está también Aurelio Padilla, rector de la UNI, una muy prestigiosa universidad pública, pero que desde la UNI, que es quizá uno de los mejores ejemplos en lo que es universidad pública, se puede mirar el resto de la universidad pública, porque tenemos problemas, pero a montones, ¿no? Se habla, por ejemplo, que en la ANR no puede ser juez y parte, ¿no? Se ha dicho eso, entonces por eso hay que ponerle a un ente superior. Pero también preocupa que en universidades de Ayacucho exista el rebrote senderista como si nada. Ya se han reportado casos de rebrote senderista. ¿Qué hacemos para que la universidad, por el bien de la autonomía, ¿no? Porque a veces la autonomía se reclama y se exagera también con la autonomía, ¿no? Porque se mantiene ciertas argollas que también hay en la universidad pública. ¿Cómo hacemos para que, en nombre de esa bendita autonomía universitaria, la universidad haga tarea de fiscalización y control también? Sí, Jaime. Mire, la Comisión de Educación parte de un supuesto completamente errado, que la ANR no controla la creación de nuevas universidades, mal funcionamiento. Eso no es atribución de la ANR, es de una comisión, es de la CONAFU, que tiene autonomía creada por ley. La CONAJU, la CONAFU, el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades. Correcto. Ellos por ley le dan toda la autonomía y la ANR solamente los nombra y ya no tiene injerencia. Entonces parten de ese supuesto. La Asamblea Nacional de Rectores ha elaborado un proyecto de ley y les ha entregado a la Comisión de Educación, al Congreso, donde han participado más de 100 doctores que son rectores. Entonces, en una discusión amplia, casi de un año, hemos entregado. Y ese texto tiene su base en la actual ley universitaria 27733, que es buena, pero hay que modernizar, mejorar. Esta propuesta es, como lo has dicho, intervencionista, controlista. Y lo peor serían los que acrediten las carreras de las universidades, cuando la acreditación es de un ente internacional extranjero. El control de calidad de la marcha académica
corresponde precisamente a los acreditadores internacionales. Ellos dirán en qué posición estamos. Por ejemplo, la UNI ha empezado a acreditar sus carreras. RIVA de Londres lo ha acreditado, es una institución prestigiosa a nivel mundial. Y con esta ley yo veo, Jaime, total incertidumbre, sin conocimiento, sin información, sin experiencia, quieren pretender imponernos situaciones irracionales. Afectan a alumnos, profesores y lo más pernicioso, afectan a la nación, porque la universidad es la base del desarrollo de la sociedad. Se habla ya, Meche, de una superintendencia universitaria. El problema no es tanto el nombre, puede ser muy pomposo, muy rimbombante, pero el problema es quiénes la integran, quiénes deberían integrar esa superintendencia. Se ha hablado incluso hasta de participación de la CONFIEP. Pero mira, yo estaría de acuerdo con que entidades como CONCITEC, como CONFIEP, etcétera, tengan una participación como entes consultores, ¿no? Pero lo más distante del asesores. gobierno. Claro, pero no que un órgano que está subordinado, adscrito al Ministerio de Educación, que es una entidad política, ¿no? Tenga de por sí ante sí todas esas competencias que he mencionado, y más aún el de crear o no crear facultades en las universidades, escuelas y programas. Más allá, ir inclusive a determinar su desarrollo pedagógico. Y eso porque está dentro del órgano rector, que sería el Ministerio de Educación, que tú sabes tiene una autoridad que es el ministro, que es autoridad política, que representa un régimen. Y cuando yo hablo de autonomía en el concepto constitucional, es porque el estudio en una universidad requiere de un clima de libertad e independencia para investigar, para buscar el conocimiento, la verdad, para disentir, para crear realmente en el arte, en las humanidades, en la ciencia, en la tecnología. De eso se trata. Sin eso la universidad muere, se asfixia. Y sin recursos, igualmente. En el dictamen se señala de muy buena voluntad, yo creo que hay buena voluntad, de que sean obligadamente acreditadas. Y no conocen qué significa la acreditación. Para acreditarte como institución o como facultad, previamente tienes que hacer una evaluación externa, sea por órganos nacionales o básicamente internacionales, que a su vez fueron registrados ante el Consejo Nacional Universitario, el CONEAU, que es órgano del CINEASE. Muy bien. Y eso cuesta, ¿por qué? Porque tienes tú que llegar a unos estándares en infraestructura, en laboratorios, en talleres, en uso de tecnología, en bibliotecas, pero en laboratorios científicos. Lo marca todo eso cuesta. La Academia Internacional. Pero claro, hay estándares, el gobierno. hay estándares. Claro. Mira tú, cuando en 1999 en Europa hubo un encuentro de rectores, ¿verdad?, en la ciudad italiana de Bolonia, y sale el Acuerdo de Bolonia. Los rectores, haciendo ejercicio de su autonomía, dijeron, un momentito, nuestras carreras no están respondiendo a las empresas, al mundo económico, al mundo productivo. Eso hay que mirar acá. Tenemos nosotros que revisar. Y comenzaron a revisar no solamente sus posgrados, también sus pregrados, su formación profesional, técnica. ¿Acaso tuvieron una intervención de algún Estado? No, porque se respetó la autonomía, porque la academia universitaria, en uso de sus facultades, se va reestructurando, se va mejorando y adecuando a los tiempos. Sin embargo, ahora tenemos que nuestra universidad está subyugada económicamente, porque el presupuesto que le dan es miserable, no ha crecido, el presupuesto se ha quedado estancado más o menos en 3.500 millones para todo el sistema universitario, Vamos y eso con es realmente muy poco. Señor Iván Rodríguez, rector de la Ricardo Palma, porque el tema pasa ahora porque hay una nueva discusión hoy, entiendo, en la Comisión de Educación, para seguir con este debate. ¿Cuánto de lo que la academia tiene como demandas, como planteamientos ante esta nueva legislación, se ha recogido en esto que viene discutiéndose en la comisión? Bueno, no se recoge lo fundamental, ¿no? Que es el respeto a la autonomía, pero no como una cuestión de una jerigonza universitaria, sino que para la universidad es sustancial. Hasta puede no estar en la Constitución, pero es inherente a su naturaleza institucional. ¿Por qué? Porque su fin es noble, ¿no? El fin es formar a la persona, y para formar a la persona necesita de libertad. Sin libertad no se puede formar a la persona. Para el pensamiento. Formamos funcionarios, robots, lo que quieran, ¿no? Pero no formamos personas. Esa es la esencia, porque desde los orígenes de la universidad nosotros no alegamos la autonomía porque se nos ocurre.
La universidad es autónoma desde sus orígenes, desde la Edad Media. Entonces nosotros tenemos ese modelo y la universidad en el Perú tiene una experiencia de 462 años de ejercicio autónomo. Entonces, ¿cómo se quiere recortar? Sí es cierto. ¿Pero la dejamos así como está? No. Pero fíjese, todos los países del mundo tienen consejos de rectores, absolutamente todos. Acá el equivalente de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿por qué se la quiere eliminar? Mire, sería una gran incoherencia. No le puedo dar autonomía, entre comillas, al primer piso y el segundo piso lo adscribo al Ejecutivo. La autonomía implica que no tenemos nada que ver con el Ejecutivo, sino en la parte de dar cuentas, como ocurre con la Contraloría, la SUNAT, Ministerio de Trabajo. Es decir, vea, en la universidad no se puede hacer nada ilegal, porque la autonomía se ejerce dentro de la Constitución y las leyes. Claro, el problema es, como bien dice Meche, probablemente hay buenas intenciones. El tema es cómo hacemos para catapultar a la universidad peruana, mejorarla, dignificarla y sobre todo darle a ese espacio de la universidad pública la necesidad que tienen regiones específicas. ¿Cómo hacemos para mejorar la universidad pública? Por eso se necesitan gente que tenga experiencia para que pueda proponer los cambios. Traigamos profesores también de fuera, ¿por qué negarse a eso? Eso lo hacemos permanentemente. Hay intercambio internacional. Acá un tuitero me recomienda, dice, en Chile están contratando 150 españoles por la crisis. Claro, mira, hay que traerlos. Lo que dijo Iván, nosotros los rectores como la Alianza Estratégica y otros salimos al extranjero con nuestros pares en Francia, es conferencia de presidentes universitarios. Y ellos están considerados como un ente de utilidad pública, que sean los interlocutores para discutir ciencia, tecnología, cultura, investigación en el país. Y el 2007 han reforzado con una ley en Francia, dice, Ley Libertad y Responsabilidad de Universidades, que refuerza la autonomía universitaria. Nosotros tenemos encuentros de rectores Perú, Japón, ya casi 3 años, en Europa, etcétera, y en el mundo universitario la autonomía es respetada. Y con esta ley hay situaciones muy irracionales, le voy a decir. Cuando hay algún conflicto o se ha pasado la fecha de elección de autoridades, dice que este ANEU... Superintendencia. Sí, lo nombraría. Yeah. Cuando se nombra un profesor o asciende un profesor, ellos serían los que ratifican finalmente. A los alumnos nos obligarían a votarlos si se han pasado 2 años de permanencia en la universidad, sin tener en cuenta que hay alumnos que trabajan, estudian, etc. O sea, total irracionalidad. Gracias. Es una situación. Y yo preguntaba, ¿en qué modelo se están basando? No encuentro ningún modelo. Venezuela. Lo que sí encuentro es la ley universitaria de Venezuela vigente aprobada en 2010, que es casi una copia. Entonces, sí ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Lo que hay que cuidar, en efecto, es el espacio del pensamiento libre. Eso es lo que uno debe cuidar. La esencia de la universidad es eso. Hasta para pensar libremente, porque si viene un gobierno, piensa de una forma, piensa de otra forma, y eso ya es lavarle el cerebro a la gente, ¿no? Y creo que de eso no se trata. Y lo peor es que quieren uniformizar la actividad universitaria cuando esto debe ser diferente. Las respuestas a las necesidades tienen que ser diferentes de cada institución. Pero sí estamos de acuerdo en que urge una reforma universitaria desde adentro. Totalmente. Por supuesto. Y una autonomía moderna, ¿no? Con rendición de cuentas. Y que responda además a las necesidades de estos tiempos. Creo que ahí hay que entrar a trabajar duro, ¿no? Gracias a nuestros invitados, Mercedes Cabanillas, Iván Rodríguez, rector de la Ricardo Palma, y Aurelio Padilla de la UNI, por sus opiniones y observaciones, principalmente a la norma que se viene discutiendo en la Comisión de Educación sobre reformar las universidades. Hay que ponerse muy alertas porque lo que no se debe permitir es que un funcionario de gobierno nombrado por el gobierno de turno entre a trabajar en las universidades, entre a querer cambiar las cosas en las universidades, porque probablemente viene a nombre de quien gobierna, y quien gobierna tiene intereses que no necesariamente son a largo plazo. Gracias nuevamente por estar aquí. 7:58, Claudia María. Vamos a la pausa.